Bienvenidos a nuestro viaje a través de la historia militar de Chile, donde exploraremos cómo el gobierno de Arturo Alessandri transformó la defensa nacional entre 1932 y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno de Alessandri trajo novedades significativas en el ámbito de la defensa. El 24 de diciembre de 1932 se emitió el Decreto Supremo 15.106, nombrando a Emilio Bello Codecido como ministro de Defensa Nacional. Este nombramiento se basó en una norma del DFL 243 de 1931, que permitía agrupar las subsecretarías de guerra con el coronel Jorge Bari Meneses, la de Marina con el capitán de navío Guillermo Troncoso y la de Aviación con el capitán de bandada Raúl González Noye, bajo un solo ministerio. Aunque no se creó formalmente por ley, Alessandri mostró un claro interés por organizar un ministerio eficiente. En 1933 se estableció asimismo el Gabinete Técnico Militar, GTM, integrado por miembros de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Este gabinete se trasladó a nuevas oficinas en la Alameda, fortaleciendo la coordinación entre las distintas fuerzas. Entre las iniciativas más notables, destaca la creación de la primera Carta de Navegación Aérea en 1933, un esfuerzo conjunto del Estado Mayor de la Fuerza Aérea y el Instituto Geográfico Militar, que abarcó desde Arica hasta Puerto Montt. En 1936, la Ley 5.868 otorgó a las fábricas y maestranzas del Ejército, FAMAE, personalidad jurídica, permitiendo la fabricación y comercialización de material militar, aliviando así parte del financiamiento de las Fuerzas Armadas. En julio de 1936 se realizó un juego de guerra en la Academia de Guerra del Ejército, diseñado para evaluar la coordinación entre las fuerzas y la planificación del alistamiento. El comodoro Manuel Franque, jefe del Estado Mayor de Aviación, destacó la necesidad de un organismo central para preparar al país para la guerra. Franque subrayó que la guerra es indivisible y que el éxito en el campo militar afecta a todos, independientemente de si es en tierra, mar o aire. Una ley importante de este periodo fue la conocida como Ley de los Cruceros, que estableció que parte de los ingresos del arrendamiento de terrenos fiscales en Magallanes se destinaría a la adquisición de material de guerra. Durante el gobierno de Alessandri, Emilio Bello Codecido mantuvo una gestión que, en general, fue bien recibida, logrando buenas relaciones con los altos mandos y promoviendo iniciativas importantes. La necesidad de que las Fuerzas Armadas se coordinaran estratégicamente dio un primer paso con estas y otras iniciativas. Sin embargo, como veremos en los episodios siguientes, pasaron muchos años para que se lograra una verdadera doctrina conjunta. En la tumultuosa década de 1930, las Fuerzas Armadas de Chile enfrentaron transformaciones significativas. Hoy exploraremos la evolución del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, en un contexto de desafíos económicos y sociales. El Ejército chileno, bajo el mando del general Óscar Noboa Fuentes entre 1934 y 1938, enfrentó recortes de presupuesto y una conscripción mínima. La vida en los cuarteles era austera. Un subteniente ganaba apenas 433 pesos mensuales,
una suma que apenas cubría sus necesidades básicas. La disciplina se convirtió en una prioridad absoluta. Novoa Fuentes aplicó mano dura, realizando temidas inspecciones que sancionaban incluso las infracciones más mínimas, desde el reglamento de vestuario hasta la presentación del armamento. Un aspecto crucial fue el juramento de la bandera, que se modificó en 1933. La nueva versión enfatizaba la lealtad a la patria y a la Constitución, prohibiendo la inmisión en asuntos políticos. Sin embargo, la versión de 1939, que eliminó la mención a Dios, generó controversia y división dentro de las Fuerzas Armadas y la ciudadanía. Durante esta década, el ejército comenzó un proceso de modernización de su armamento. Se actualizaron fusiles de infantería y se incorporaron nuevas piezas de artillería. Aunque los recursos eran limitados, se buscó mejorar la eficacia en combate mediante la modernización de los equipos existentes. Además, se introdujeron vehículos motorizados que facilitaban el transporte de tropas y la logística, mejorando así la movilidad en el campo de batalla. También se desarrollaron instalaciones de entrenamiento para que los soldados pudieran familiarizarse con el nuevo armamento. La escuela militar fue transformada en un instituto educacional de nivel secundario, lo que obligó a los graduados a revalidar sus estudios ante comisiones universitarias. Esta transformación generó un cambio en la formación de oficiales, quienes se graduaron como alféreces, un rango inferior al de subteniente, en un contexto de reducción de vacantes. La Armada chilena, bajo el liderazgo del almirante Olegario Reyes del Río, enfrentó un periodo de limitadas adquisiciones debido a la precaria situación económica del país. Durante su mandato, muchos buques antiguos fueron desguazados o dados de baja debido a su antigüedad. Se adquirieron nuevos remolcadores, como el Brito y el Huemul, además del transporte Aptao. Sin embargo, la modernización de la flota se vio frustrada por la falta de recursos y la obsolescencia de los buques existentes. A pesar de contar con buques emblemáticos como el acorazado La Torre y el crucero Blanco Encalada, la Armada luchó por mantenerse relevante en un contexto de creciente tensión internacional. Se realizaron grandes esfuerzos para modernizar la flota a través de la Ley de Cruceros, aunque muchos de estos intentos no lograron concretarse. En 1935 se despidió a buques históricos como el O'Higgins y el Cochrane, además de la corbeta General Baquedano, que realizó su último viaje de instrucción ese año. La Armada enfrentaba un desafío significativo para mantener su operatividad en un entorno cada vez más complejo. La Fuerza Aérea Nacional comenzó a despegar en este periodo, especialmente con la designación del comandante Diego Aracena Muñoz en 1932. En 1933 se estableció un primer reglamento orgánico que separó la aviación del Ejército y la Armada, sentando las bases para una organización más autónoma. La flota aérea, aunque contaba con 115 aviones, solo 63 estaban operativos. Se introdujeron cazas Curtiss Falcon y Curtiss Hawk, así como bombarderos Junkers trimotores y botes voladores Dornier. La necesidad de modernizar los aviones llevó a un programa de renovación que incluyó la adquisición de nuevas aeronaves como bombarderos Junkers Ju-86K y cazas Breda 65. La creación de la Academia de Guerra Aérea en 1937 fue un hito importante, ya que permitió formar oficiales capacitados en el uso del poder aéreo, más allá de las tareas de cooperación con otros cuerpos de defensa. Se establecieron escuelas técnicas para suboficiales, asegurando que la Fuerza Aérea contara con el personal calificado necesario para operar en un entorno cada vez más complejo. Las Fuerzas Armadas de Chile en la década de 1930 fueron un reflejo de la búsqueda de modernización en un ambiente de austeridad. La disciplina rigurosa, la modernización del armamento y la transformación educativa establecieron las bases para un futuro más robusto. 1939 fue un año dramático para Chile y el mundo. El 25 de enero,
un fuerte terremoto asoló la zona sur del país. Luego, en agosto, una sublevación militar liderada por el general Ariosto Herrera puso en peligro la democracia. Luego, en septiembre, se inició la Segunda Guerra Mundial con la invasión alemana de Polonia. No deje de ver el próximo episodio 25 para recordar estos dramáticos hechos.